Papá, necesito las escrituras de la casa ya. O firmas, o tu nieto duerme hoy en la calle. La voz de Carlos sonó chillona, rompiendo la sagrada tranquilidad de la mañana con la violencia de un martillazo sobre cristal. Entrecerré los ojos para mirar el reloj en la mesita de noche. 6:05 de la mañana. Afuera, la neblina típica de Valle de Bravo todavía abrazaba los pinos ocote y acariciaba la superficie del lago Avándaro, convirtiendo el pueblo en una pintura de acuarela difusa. Apenas me había sentado en el porche con mi taza de café de olla humeante, endulzado con piloncillo y canela, listo para disfrutar del segundo día de mi verdadera jubilación. «¡Híjole!», murmuré, apretando la taza de barro hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Carlos, ¿qué chingados estás diciendo? Bájale 2 rayitas a tu drama y explícame. No hay tiempo para calmarse, papá». La voz de Carlos se quebraba, una mezcla patética de pánico y exigencia, ese tono de niño rico que se enfrenta por primera vez a un abismo real. El banco, esos malditos del banco, me dieron un ultimátum de 10 días. Hipotequé el departamento de Polanco para una inversión, pero el mercado colapsó. Si no presento una nueva garantía hoy mismo, van a poner los sellos de embargo en la puerta esta tarde. ¿Me escuchas? Luisito se va a quedar sin techo. Tu nieto va a terminar como un indigente. Luisito, mi nieto, apenas 10 años, el único heredero varón del apellido. Sentí un nudo en la garganta, como si me hubiera tragado un puño de grava. Al fondo de la línea podía escuchar sollozos. Seguramente era Fernanda, su madre, o tal vez el propio niño. «Pásame a Luisito», ordené, bajando la voz, tratando de contener la furia que empezaba a burbujear en mi estómago como la lava del Popocatépetl. Un segundo después, la voz temblorosa de mi nieto llenó mi oído. «Abuelo, tengo miedo. Mi mamá está llorando. Dicen que se van a llevar mis juguetes». «Tranquilo, mijo». Respiré hondo, dejando que el olor a pino y humedad del lago llenara mis pulmones, aunque no servía de nada para apagar el incendio que sentía por dentro. «Nadie te va a quitar tus juguetes. Te lo prometo por mi honor». Le dije a Luisito que le pasara el teléfono a su padre. «Ya está, Carlos. ¿Qué es lo que quieres exactamente?» «La casona de Valle. Esa que acabas de restaurar». Carlos habló rápido, atropelladamente. «Vale una fortuna, papá. Solo necesito usarla como aval temporalmente. Son solo 10 días para mover unos fondos y liberar la hipoteca. Tú no pierdes nada. Es solo una firma. Un trámite». Me levanté y caminé hacia el barandal de piedra. Frente a mí se extendía la propiedad colonial que me había tomado 5 años rescatar de las ruinas. Muros anchos de adobe fresco, tejas rojas hechas a mano, un patio central con cantera rosa y una fuente que cantaba día y noche. Esto no era solo una casa, era mi sudor, mi sangre, mi honor. Yo soy don Rogelio, el maestro de obras que levantó medio centro histórico de la Ciudad de México. Y esta casa era mi refugio final, el lugar donde planeaba ver pasar las tardes bebiendo tequila y mirando los caballos del vecino. Y ahora, mi hijo pródigo quería que la lanzara a las fauces de los tiburones bancarios. «¿Por qué no me dijiste antes?», pregunté, manteniendo la voz plana, esa calma engañosa del lago antes de la tormenta. «Yo no quería preocuparte, viejo. Creí que podía manejarlo». Su voz bajó de volumen, sonando falsamente arrepentida, pero yo olía la desesperación, ese olor agrio del fracaso. «Por favor, papá, hazlo por Luisito. ¿Tienes corazón para ver a tu propia sangre durmiendo bajo un puente?» «El día 17», dije secamente. «Hoy es día 8. El 17 estaré en la casa. Trae los papeles aquí». «¿Por qué esperar hasta el 17? Puedes firmar un poder notarial digital. Te lo mando por correo». «¡Ni madres!», grité, y mi voz retumbó en las vigas de madera del techo. «Yo no firmo nada por internet. Yo soy a la antigua. Si quieres que esta casa salve tu pellejo, mueves tu trasero y vienes hasta acá con tu mujer y el notario. Necesito leer cada letra, y necesito mirarte a los ojos cuando firme». Hubo un silencio al otro lado, y luego Carlos respondió, con un alivio tan palpable que casi me dio asco. Está bien, papá. El 17 estamos allá. Gracias, papá. Eres mi salvador. Te quiero». «Gracias, viejito». Colgó. Me quedé mirando mi teléfono, un aparato moderno que pesaba ahora como un ladrillo de concreto.
El sol empezaba a despuntar tras la sierra, tiñendo de oro las paredes encaladas. Debería ser el momento más pacífico del día. En cambio, sentí que acababa de aparecer una grieta estructural en los cimientos de mi vida. Y con 40 años en la construcción, yo sabía una cosa. Cuando aparece una grieta, si no encuentras la raíz del problema, todo el edificio se viene abajo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Dejé el café ya frío y bajé al patio trasero, donde tengo mi pequeño taller de carpintería. El olor a aserrín de roble y barniz siempre me ha ayudado a pensar mejor que cualquier terapia. Tomé un cepillo de madera y lo deslicé sobre una tabla. Miré mis manos. Dedos gruesos, callosos, llenos de cicatrices blancas. Mapas de una vida de trabajo duro. Cicatrices de mezclar cal viva con las manos desnudas. De ladrillos que caen. Del frío que te parte la piel en las obras de invierno. La gente me llama Don Rogelio, el maestro. Pero hace 40 años yo solo era Rogelio, un pinche albañil muerto de hambre que llegó de Oaxaca a la capital con una mano adelante y otra atrás. Comí tortas de frijoles durante 3 años seguidos para ahorrar cada centavo. Dormí en las obras, sobre sacos de cemento, cuidando que no se robaran el material, con la espalda destrozada. ¿Para qué? Para que Carlos nunca tuviera que tocar una pala. Para que nadie lo mirara por encima del hombro por tener cal en las uñas. Y lo logré. Tal vez demasiado bien. Carlos creció como un mi rey, un principito. Las escuelas privadas más caras de la Ciudad de México. Ropa de marca. Un BMW a los 18 años. Nunca supo lo que es que el cemento te queme la piel. Nunca supo lo que es el hambre real esperando la raya, el pago, del sábado. Las cifras empezaron a bailar en mi cabeza como una auditoría dolorosa. $120,000 para su carrera en el TEC de Monterrey. Se cambió de carrera 3 veces y tardó 6 años en graduarse porque estaba muy ocupado en la fiesta. $40,000 para su boda con Fernanda en una hacienda de lujo en Cuernavaca. Ella quería orquídeas importadas y yo, como un idiota, saqué la chequera. $30,000 para el enganche del departamento en Polanco. Juró que me pagaría en 2 años. Han pasado 7 y no he visto ni un peso. Pinche chamaco, murmuré, presionando el cepillo con fuerza contra la madera, sacando virutas gruesas. La forma en que me habló. O firmas, o tu nieto duerme hoy en la calle. Eso no fue una súplica. Fue un chantaje. Fue ponerme una pistola en la cabeza usando a mi nieto como bala. Y luego estaba Fernanda. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi querida nuera. Suegrito querido, perdón por la llamada tan temprano. Estamos desesperados. Gracias por tu corazón tan grande. Eres el pilar de esta familia. Luisito te manda 1000 besos. Leí el mensaje y solté una risa seca, sin humor. Normalmente Fernanda, que presume de su apellido compuesto y su piel blanca como si fuera realeza española, no me dirige la palabra más de lo necesario. Le da asco verme comer tacos con la mano en los puestos de la calle. Dice que mi casa en Valle está en medio de la nada. Ella prefiere París, Nueva York o desayunar mimosas en la Roma Norte. Esa dulzura repentina apestaba. Olía a falsedad, más fuerte que su perfume Chanel. ¿Embargo bancario? ¿Mercado colapsado? Yo no soy financiero, pero conozco cómo funcionan los bancos en México. El proceso de embargo aquí es más lento que una tortuga coja. Pasan meses, años de notificaciones y juicios. Nadie te echa a la calle en una tarde por una llamada. La ley protege al inquilino hasta el absurdo. A menos que el acreedor no sea un banco. Solté el cepillo de madera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Prestamistas, agiotistas, o peor, gente mala. Si Carlos le debe dinero a esa gente, entonces sí, la vida de Luisito corre peligro. Ellos no mandan notificaciones judiciales, mandan tipos en moto, pero mi instinto de maestro de obras me decía que algo no cuadraba en la estructura de esta historia. Había grietas en su mentira. ¿Por qué esta casa? ¿Por qué tanta prisa por las escrituras y no por dinero en efectivo? Muy bien, le dije al silencio de mi taller. Si los cimientos están podridos, hay que escarbar hasta encontrar la mierda. No se puede resanar una grieta estructural con yeso. Me sacudí el polvo de los pantalones y fui por las llaves de la camioneta. No un auto de lujo, sino mi vieja Ford Lobo 2010. La bestia. La camioneta que cargó todo el material de mi empresa.
la que Fernanda siempre mira con desprecio arrugando la nariz. «Vámonos, bestia», palmeé el volante desgastado. «Nos vamos al DF. Vamos a cazar la verdad». El viaje de Valle de Bravo a la Ciudad de México toma unas 2 horas y media, pero ese día sentí que la carretera era infinita. La Lobo rugía subiendo las curvas de la Marquesa entre los bosques de pinos. La niebla se disipaba, revelando el monstruo de asfalto que es la capital. Mi mente rebobinaba los eventos recientes como una película vieja. Hace 2 semanas, cuando terminé los trámites de la casa, mi casona, invité a mi hijo y a su esposa a la inauguración. Recuerdo cómo Carlos paseaba por la propiedad, con los ojos brillantes al ver las vigas de madera originales del siglo XIX que rescaté, los pisos de Talavera poblana y esa vista impagable al lago. «Esto vale una lana, papá», dijo, acariciando el barandal. No era admiración, era cálculo. Los gringos se mueren por lugares así para hacer Airbnbs de lujo o hoteles boutique, añadió Fernanda, con esa mirada calculadora, midiendo cuántos metros cuadrados tenía el jardín. En ese momento lo dejé pasar. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que no veían un hogar. Veían un cajero automático. Veían carne fresca. Entré a la ciudad. El caos de la CDMX me golpeó. Claxones, smog, vendedores ambulantes toreando coches en el periférico. Tamales oaxaqueños calientitos. El grito familiar me revolvió el estómago de nostalgia, pero no tenía hambre. Tenía sed de respuestas. No fui a Polanco. Si me aparecía en su casa, montarían un teatro digno de Televisa. Necesitaba información cruda. Me dirigí a Santa Fe, a una obra donde fui contratista general hace años. Ahí encontré a Pepe, mi antiguo capataz y compadre de muchas borracheras. «¿Qué hubo, don Rogelio?» Pepe me saludó con un abrazo que me sacó el polvo, lleno de cemento y cal. «¿Ya te aburriste de la buena vida? Te ves bien, ¿eh? Colorado como manzana. Solo de paso, compadre». Fui directo al grano. «Oye, Pepe, tú que tienes una hija chismosa, ¿sabes algo de Carlos? Me dijo que el banco le quiere quitar la casa». Pepe frunció el ceño bajo su bigote canoso. «Qué raro. Yo pensé que le iba de maravilla. Apenas la semana pasada lo vi en el Instagram de tu nuera». «¿La semana pasada?» «Simón. Espera, déjale digo a la niña que me enseñe». Pepe sacó su celular, le marcó a su hija, y en un minuto me estaba mostrando la pantalla. El Instagram de Fernanda. Ahí estaban. Una foto en un antro de la Condesa. Una botella de Don Julio 70 y otra de champaña en la mesa. Carlos riendo con la boca abierta. Fernanda presumiendo un bolso Gucci que costaba más que mi camioneta. El texto decía: «Viviendo el momento. Solo lo mejor. Luxury Life. Bendecida». Fecha: hace 5 días. Sentí que la sangre me hervía en las orejas. Viviendo el momento, hace 5 días, y hoy mi nieto está por dormir en la calle. ¿Se gastaron miles de pesos en alcohol mientras el banco les tocaba la puerta? «Gracias, Pepe», dije, devolviéndole el teléfono, con mano temblorosa. «¿Todo bien, patrón?» «Todo excelente. Solo confirmando datos». Salí de la obra y conduje hacia la zona comercial de Santa Fe. Edificios de espejos, centros comerciales que parecían naves espaciales. El hábitat natural de Fernanda. Ella solía tener reuniones de negocios por aquí. Decidí entrar a un Sanborns. Necesitaba sentarme, enfriar la cabeza y comer algo antes de cometer una locura. El lugar olía a café y pan dulce. Las meseras con sus trajes de colores iban y venían. Pedí una mesa en un rincón discreto, oculto tras unos macetones y una mampara de madera tallada. Unas enchiladas suizas y una coca con mucho hielo, por favor. Apenas se fue la mesera, escuché una risa chillona, inconfundible. «¡Ay, no manches, güey!». Era Fernanda. Mi corazón se detuvo un segundo. Me asomé discretamente por la ranura de la mampara. Ahí estaba, sentada con una amiga, probablemente Rachel. Llevaba gafas de sol enormes, aunque estábamos adentro. Iba a levantarme, iba a confrontarla. Pero lo que dijo a continuación me clavó a la silla. El viejo Rogelio se lo tragó todito. Fernanda se reía, golpeando la mesa con su mano llena de anillos. «Debiste escuchar a Carlos», puso voz de mártir. El viejo casi se infarta pensando en su precioso nieto durmiendo en la banqueta. Es tan fácil de manipular. Me quedé inmóvil,
pegado a la pared del gabinete. Apreté la mandíbula tan fuerte que temí romperme una muela. La amiga preguntó, bajando la voz. «Oye, pero ¿es neta lo del embargo? Yo pensé que a Carlos le iba bien en la agencia. ¿Y tu bolsa nueva? Por favor, güey». Fernanda resopló, agitando la mano con desdén. «Eso del banco es puro cuento. En este país para que te quiten una casa pasan años. El problema es que Carlos, ese pendejo, volvió a las andadas». ¿Otra vez? Sí, pero esta vez no fue el fútbol. Fue póker en línea. Y le debe lana a unos tipos pesados de Tepito. No sé, como $85.000. Casi 2 millones de pesos, güey. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el hígado. $85.000. Una vida de trabajo quemada en apuestas virtuales. «Madre mía, ¿y por qué no venden el depa de Polanco?», preguntó la amiga. «¿Estás loca?». Fernanda siseó. «¿Y dónde voy a vivir? ¿Qué van a decir mis amigas del club? No, ni madres. Tengo que mantener las apariencias. El objetivo es la casona de Valle de Bravo del Viejo. Esa es la mina de oro. Pero es el sueño de su retiro. La acaba de terminar. Ay, da igual». El tono de Fernanda destilaba un veneno puro, un desprecio absoluto. Ese viejo tacaño lleva toda la vida viviendo como pobre. Aunque tenga dinero, sigue siendo un albañil con suerte. El olor a cemento no se le quita ni con baño de rosas. ¿Para qué quiere una mansión? Que se vaya a un asilo o a un departamentito de interés social en Iztapalapa. Él no sabe apreciar el lujo. Solo sabe comer tortas y ahorrar. ¿Y cuál es el plan? Fácil. Él firma el aval, creyendo que es para el banco. Pero en realidad, ya tenemos apalabrado el trato con un gringo, un tal Mr. Smith, que quiere la casa para hacer un hotel boutique. Tenemos un notario amigo, que va a pasar la firma como una venta directa disfrazada. En cuanto el viejo firme, la casa es del gringo. Para cuando Rogelio se dé cuenta, nosotros ya habremos pagado la deuda y estaremos en París. ¡Qué perra, qué planazo! La amiga soltó una carcajada. ¿Y sobra dinero? Obvio. Esa casa vale como $500.000. Nos sobra para vivir como reyes un buen rato. Me lo merezco, güey. Aguantar a ese suegro naco es un trabajo de tiempo completo. Me da vergüenza que me vean con él cuando llega en esa camioneta horrorosa. ¡Salud por París! Chocaron sus copas de mimosas. Mis enchiladas llegaron, humeantes, con el queso gratinado perfecto. Pero yo solo veía rojo. Viejo tacaño. Olor a cemento. Naco. Vergüenza. Cada palabra era una puñalada. No me dolía el dinero. Me dolía el desprecio. Me dolía saber que para ellos, mis 40 años de partirme el lomo bajo el sol, no valían nada, salvo para financiar sus vicios. Me dolía que usaran el amor que le tengo a Luisito como un arma para robarme. Quise levantarme. Quise voltearles la mesa, gritarles que yo construí los cimientos sobre los que ellas posaban sus tacones caros. Quise ir a buscar a Carlos y romperle la cara como hombre. Pero no. Respiré. Inhalé el olor a salsa verde y exhalé mi furia. Soy don Rogelio. Soy un maestro. Y un maestro no destruye a lo loco. Un maestro planea. Si hay que demoler, se hace con precisión quirúrgica. Una demolición controlada. Que caiga el edificio, pero que no dañe las estructuras vecinas. Que no dañe a Luisito. Saqué mi cartera. Dejé un billete de 500 pesos en la mesa. Ni toqué la comida. Me ajusté mi sombrero. Me alisé la camisa de cuadros. Y salí de Sanborns por la puerta trasera, silencioso como una sombra. Ellas seguían riendo, planeando sus outfits para París, sin saber que acababan de despertar al diablo. Subí a mi Ford Lobo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una adrenalina fría y oscura. Miré los edificios de Santa Fe. Todo cristal, todo fachada, como mi hijo, brillante por fuera, vacío por dentro. Saqué mi teléfono. No llamé a Carlos. No le iba a dar la oportunidad de mentirme otra vez. Marqué el número del licenciado Martínez, mi viejo abogado, un tiburón que se sabe todos los trucos sucios del libro. «¿Bueno?», contestó Martínez con su voz aguardentosa. «Martínez, soy Rogelio». «Don Rogelio, milagro. ¿Cómo está la vida en el campo?». «Se acabó el campo. Estoy en la ciudad. Y necesito que me hagas un trabajo. Urgente. Para hoy. Suenas como si fueras a matar a alguien. Peor.
Voy a matar una herencia. Miré mis ojos en el retrovisor. Eran ojos de piedra. Necesito blindar la casa de Valle. Quiero que prepares una donación con reserva de usufructo vitalicio. ¿Usufructo? ¿Para quién? Para mí. Quiero que la propiedad pase a mi nombre totalmente o se quede como está, pero quiero una cláusula de usufructo vitalicio tan fuerte que ni el Papa me pueda sacar de ahí mientras yo respire. Y Martínez, quiero registrar la casa bajo el régimen de patrimonio familiar. Ah, caray, eso es para protegerla de Embe. Salí de Sanborns con el estómago vacío, pero la mente llena de una claridad aterradora. Dicen que en la selva el jaguar no ruge antes de atacar. Se mueve en silencio, se camufla entre las sombras, observa a su presa, mide la distancia, y solo cuando es demasiado tarde para escapar, salta. Yo era ese jaguar. Manejé la Lobo por Paseo de la Reforma. La ciudad estaba en hora pico, un río de metal y claxones. Normalmente, el tráfico del DF me ponía de malas, pero hoy no. Hoy sentía una calma extraña. La calma del verdugo que afila su hacha. Mi teléfono vibró. Era Carlos. Otra vez. No contesté. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. No estaba listo para escuchar su voz fingida de hijo preocupado. Si contestaba ahora, tal vez le gritaría, tal vez le diría que sé todo sobre sus deudas de póker y su plan para venderme como ganado viejo. Y eso arruinaría la sorpresa. El plan necesitaba ser perfecto. Una demolición controlada requiere precisión, no explosiones emocionales. Llegué al despacho del licenciado Martínez en la colonia Roma. Un edificio antiguo, con fachada de cantera y balcones de hierro forjado, que olía a libros viejos y tabaco. Martínez me esperaba en su oficina, rodeado de torres de expedientes y con una botella de tequila reserva de la familia ya abierta sobre el escritorio. Junto a él, un hombre bajito, calvo y con lentes de fondo de botella, revisaba unos documentos nerviosamente. «¡Don Rogelio!». Martínez se levantó y me dio un abrazo de oso. «Pásale, pásale. Te presento al notario público número 45, el licenciado Pineda». «Un honor, don Rogelio», dijo Pineda, extendiendo una mano sudorosa. «El licenciado Martínez me ha contado... me ha contado la urgencia del asunto». «¿Trajo los sellos?», pregunté, sin perder tiempo en cortesías. «Todo está aquí». Pineda señaló su maletín de cuero. «Pero, don Rogelio, debo advertirle, lo que vamos a hacer es... es legal, absolutamente legal, pero es agresivo. Si usted firma esto, esa casa se convierte en una fortaleza inexpugnable. Ni Dios Padre podría venderla sin su consentimiento explícito y presencial. Eso es lo que quiero». Me serví un caballito de tequila, sin limón ni sal. El líquido ámbar quemó mi garganta. Un fuego bienvenido. Quiero que esa casa sea tan pesada que si alguien intenta levantarla, se rompa la espalda. Martínez me tendió un legajo de papeles. «Aquí está el borrador de la donación con reserva de usufructo vitalicio. Léelo. Básicamente dice que la nuda propiedad, el título, puede estar a nombre de quien sea, incluso tuyo. Pero el uso y disfrute es tuyo hasta que te mueras. Y hay una cláusula de reversión. Si intentan venderla, la propiedad regresa automáticamente a tu control total». «Perfecto», asentí. «¿Y lo del patrimonio familiar?». «Aquí». Martínez señaló otro documento. «Constitución de patrimonio de familia. Esto blinda la casa contra embargos mercantiles o civiles. Si Carlos debe dinero a prestamistas, bancos o al mismo diablo, nadie puede tocar el techo donde vive la familia, o sea, tú». «¿Y el golpe de gracia?», pregunté, mirando a Pineda. El notario carraspeó y sacó una hoja con sellos oficiales del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. «Esto es una solicitud de declaratoria provisional de monumento artístico. Su casa, don Rogelio, tiene elementos arquitectónicos del siglo XIX que usted restauró. Con esta solicitud ingresada y sellada con fecha de ayer, un pequeño favor administrativo, cualquier intento de remodelación, demolición o cambio de uso de suelo, como para un hotel, queda congelado por años hasta que el INAH decida. Nadie en su sano juicio compraría una propiedad con este gravamen». Sonreí. Una sonrisa torcida y fría. «¿Dónde firmó?». Pasamos las siguientes 2 horas firmando, sellando y bebiendo tequila. Cada firma era un clavo en el ataúd de la codicia de mi hijo. Cada sello notarial
Era un ladrillo en el muro que me separaría de su traición. Cuando terminamos, ya era de noche. Martínez me acompañó a la puerta. «Rogelio», me dijo, poniéndose serio por primera vez, «eres mi amigo y mi mejor cliente. He visto familias destrozarse por menos dinero que esto. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Podrías simplemente decirles que no, y ya». Miré las luces de la ciudad, pensando en Luisito, en Fernanda riéndose de mi olor a cemento, en Carlos apostando mi vida en una mesa de póker. «No, Martínez». Me puse el sombrero. «Si solo les digo que no, buscarán otra forma de robarme. O peor, esperarán a que me muera. Necesitan una lección que les duela en el único lugar donde sienten algo, en la cartera. Eres un cabrón, Rogelio». Martínez sonrió con tristeza. «Soy un padre, y a veces, ser padre significa dejar que tus hijos se estrellen contra la pared para que aprendan a caminar derechos». Subí a la Lobo y emprendí el regreso a Valle de Bravo. La carretera estaba oscura y sola. Me sentía cansado, viejo, pero extrañamente vivo. El jaguar había preparado la emboscada. Ahora solo quedaba esperar a que las presas llegaran al abrevadero. Los días siguientes pasaron con una lentitud agónica. Regresé a Valle de Bravo y me dediqué a actuar con normalidad, aunque por dentro me estaba consumiendo. Carlos llamó 3 veces más. Contesté la segunda vez. «Papá, ¿todo bien? ¿Sigues en pie para el 17?» Su voz sonaba ansiosa, atropellada. «Aquí estoy, hijo, preparando todo». Mentí con una naturalidad que me asustó. «Estoy buscando las escrituras viejas para tenerlas a la mano. No te preocupes por nada». «Gracias, pa. Eres lo máximo. Te juro que esto es solo un trámite». «Sí, mijo, un trámite». Colgué y me fui al jardín. Me puse a podar las bugambilias con una tijera grande. Snip, snap. Cortaba las ramas secas, imaginando que eran las mentiras de Fernanda. Snip, snap. Don Chucho, el velador de la propiedad vecina, se asomó por la barda de piedra. «Buenas tardes, don Rogelio. Lo veo muy trabajador hoy. ¿Va a tener fiesta?» «Algo así, Chucho». Me sequé el sudor de la frente. «Viene mi hijo de visita el sábado». «Ah, qué bueno. La familia es lo primero. Va a ver qué contento se pone con el aire fresco». «Sí», murmuré. «Se va a llevar una sorpresa inolvidable». Entré a la casa y fui a mi despacho. Sobre el escritorio de madera maciza, coloqué la carpeta roja que me había dado el notario Pineda. Dentro estaba mi escudo y mi espada, las escrituras modificadas, el acta de patrimonio familiar y la solicitud del INAH. Al lado de la carpeta, puse una foto vieja enmarcada. Era de hace 30 años. Yo, joven y fuerte, cargando a un Carlos de 8 años sobre mis hombros en una obra. Él llevaba un casquito de plástico amarillo, que le quedaba grande, y sonreía con esa inocencia que te rompe el corazón. Toqué el cristal del marco. «¿En qué momento te perdí, mijo?», le pregunté a la foto. «¿Fue cuando te compré el primer coche? ¿Fue cuando dejé que tu madre te consintiera demasiado? ¿O fue cuando me avergoncé de ser albañil y quise que fueras un señor licenciado? Tal vez la culpa era mía. Tal vez yo creé al monstruo que ahora venía a devorarme. Si yo había construido esos cimientos podridos, era mi responsabilidad demolerlos. Y la demolición empezaba el sábado. Preparé la casa como si fuera a recibir a la realeza. Limpié la plata, enceré los pisos, compré carnitas y barbacoa para el almuerzo. Quería que vieran lo que estaban a punto de perder. Quería que la casa brillara tanto que les doliera los ojos. La noche del viernes, una tormenta eléctrica azotó el valle. Los truenos retumbaban contra las montañas y la lluvia golpeaba las tejas como piedras. Me senté en el porche, bebiendo un café solo, mirando los relámpagos iluminar el lago. Mañana se acababan las mentiras. Mañana don Rogelio, el albañil, iba a dar su última y más importante lección de construcción. El sábado 17 amaneció con un cielo azul insultante, limpio y brillante, como si la tormenta de anoche nunca hubiera existido. El aire olía a tierra mojada y pino. A las 12:30 del día escuché el rugido de un motor. No era el motor de un coche cualquiera. Era el ronroneo suave y arrogante de un BMW. Me asomé por la ventana de la cocina. Ahí estaban. El BMW gris plata de Carlos entró por el camino de grava, levantando polvo. Detrás de él venía una camioneta Suburban negra, polarizada, demasiado grande
y demasiado agresiva para mi gusto. El comité de bienvenida. Salí al porche, secándome las manos en un trapo. Carlos bajó primero. Vestía unos pantalones caqui y una camisa polo de marca, con mocasines sin calcetines. Se veía más delgado que la última vez, con ojeras profundas que ni sus gafas de sol podían ocultar. La ansiedad le salía por los poros. Fernanda bajó del lado del copiloto. Iba impecable, como siempre. Jeans ajustados, blusa blanca de lino, sombrero panamá y esas gafas enormes que probablemente costaban más que la comida de un mes de mis trabajadores. Miró la casa, no con cariño, sino como un perito valuador, escaneando, calculando. De la Suburban bajaron dos hombres. Uno era el chofer guardaespaldas. El otro, un tipo de unos 40 años, traje azul brillante, reloj dorado que brillaba al sol, y una sonrisa de tiburón que mostraba demasiados dientes blanqueados. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. El famoso notario amigo, o el coyote inmobiliario. Javier, supongo. ¡Papá! Carlos corrió hacia mí y me dio un abrazo tenso, rápido. Olía a loción cara y a sudor frío. Gracias por recibirnos. Gracias por hacer esto. Hola, hijo. Me dejé abrazar, sintiendo su cuerpo rígido. Pasen, pasen. Fernanda se acercó y me dio un beso al aire cerca de la mejilla, sin tocarme, como si tuviera miedo de contagiarse de pobreza, aunque ella era la que venía a pedir limosna. Suegrito, qué hermosa tienes la casa. De revista, te lo juro. Gracias, Fernanda, dije, mirándola directo a los ojos, detrás de sus gafas oscuras. Lástima que esté tan lejos de la civilización, ¿no? Ella se tensó un microsegundo, pero recuperó la sonrisa. Ay, no. Es un paraíso. Un retiro espiritual. Papá, te presento al licenciado Javier Montero, dijo Carlos, señalando al tipo del traje azul. Él nos va a ayudar con el trámite del aval. Es de total confianza. Un placer, don Rogelio. Javier me extendió la mano. Tenía el apretón flojo y húmedo. Una propiedad magnífica, magnífica. Tiene usted un diamante en bruto aquí. No es un diamante, licenciado. Es mi casa. Corregí, dándole un apretón de manos de albañil, fuerte y calloso, que le hizo hacer una mueca de dolor. Pasen al comedor. Tengo carnitas. Ay, Rogelio, qué detalle. Pero venimos con el tiempo un poco justo. Empezó Fernanda. Nadie firma papeles en mi casa con el estómago vacío. Los corté en seco. Es mala suerte. Y hoy no queremos mala suerte, ¿verdad? Los guié hacia el comedor principal. La mesa de madera maciza para 12 personas estaba puesta. El olor a cerdo confitado, tortillas hechas a mano y salsa verde llenaba la habitación. Se sentaron. Carlos movía la pierna nerviosamente bajo la mesa. Fernanda miraba su reloj cada 2 minutos. Javier, el coyote, miraba las vigas del techo como si estuviera calculando cuánto costaría tirarlas. Coman, dije, sirviéndome un taco. Están buenas. Son de El Rey, las mejores del pueblo. Comieron por compromiso. Yo comí con gusto, masticando despacio, saboreando cada bocado, disfrutando el espectáculo de su incomodidad. Era como ver a 3 condenados a muerte tratando de disfrutar su última cena, sin saber que la horca ya estaba lista en el patio. Bueno, papá. Carlos dejó el taco a medio comer. De verdad, necesitamos apurarnos. El banco cierra a las... Bueno, los trámites tienen hora. Claro, claro. El banco. Me limpié la boca con la servilleta de tela. Despacio, muy despacio. No queremos que Luisito duerma en la calle, ¿verdad? Exacto. Carlos tragó saliva. Bien. Me levanté. Vamos al asunto. Caminé hacia el trinchador y tomé la carpeta roja. La puse sobre la mesa con un golpe seco. ¡Pum! El sonido resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Javier, el abogado coyote, abrió su propio maletín y sacó unos documentos. Don Rogelio, para agilizar esto, ya traje los contratos redactados. Es un poder irrevocable para actos de dominio y administración, con cláusula especial para constituir garantía hipotecaria. Lo estándar. Solo necesita firmar aquí, y rubricar al margen. Fernanda se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia apenas disimulada. Carlos contuvo la respiración. Tomé los papeles de Javier. Fingí leerlos. Poder irrevocable para actos de dominio. En español llano,
Te regalo mi casa para que hagas lo que se te dé la gana con ella. Venta, renta, destrucción. Se ve muy completo, dije pasando las hojas. Lo es, lo es. Javier sonrió, sacando una pluma Montblanc dorada. Es para proteger su patrimonio, claro. Claro. Proteger. Solté una risa corta. Es curioso que mencione esa palabra, licenciado, porque yo también he estado pensando mucho en cómo proteger mi patrimonio esta semana. Carlos frunció el ceño. ¿A qué te refieres, pa? Firma y ya, por favor. Paciencia, hijo. Las cosas bien hechas toman tiempo. Dejé los papeles de Javier a un lado, como si fueran servilletas sucias, y abrí mi carpeta roja. Antes de firmar su aval, necesito que ustedes firmen de enterados sobre unos pequeños detalles técnicos de la casa. ¿Qué detalles? La voz de Fernanda se agudizó. Saqué el primer documento. La donación con reserva de usufructo vitalicio. Verán, el martes pasado tuve una epifanía. Pensé, Rogelio, ya estás viejo. Uno nunca sabe cuándo cuelga los tenis. Así que decidí arreglar mis papeles. Deslicé el documento hacia Javier. Esta es una escritura registrada ante el notario Pineda, con fecha del martes. Declara que yo, Rogelio, soy el usufructuario vitalicio de esta propiedad. Javier tomó el papel. Su sonrisa de tiburón vaciló. ¿Usufructo vitalicio? Don Rogelio, eso complica un poco la constitución de la garantía. ¿Ah, sí? Me hice el inocente. ¿Por qué? Significa que yo vivo aquí hasta que me muera. Nadie me puede sacar. Ni un banco, ni un comprador, ni un hotelero. Fernanda palideció. ¿Qué hotelero? ¿De qué hablas? Ignoré su pregunta y saqué el segundo documento. La declaratoria de patrimonio familiar. ¿Y esto? Esto es una belleza. Protege la casa de embargos. Si Carlos debe dinero, o si yo debo dinero, la casa es intocable. Es un santuario. Así que, hijo, miré a Carlos. Si el banco te quiere embargar, diles que vengan por esta casa. La ley se va a reír en su cara. Tu garantía es perfecta, porque nadie te la puede quitar. Javier empezó a sudar. Se aflojó el nudo de la corbata. Señor, con el patrimonio familiar constituido, el banco no aceptará la propiedad como colateral. No tiene valor comercial líquido, no se puede ejecutar. Exacto. Golpeé la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Ese es el punto. Carlos se puso de pie temblando. Papá, ¿qué hiciste? Necesito que la casa sea vendible. Digo, ejecutable. Si no, no me prestan el dinero. ¿Vendible? Me levanté lentamente, apoyando mis manos callosas sobre la mesa, inclinándome hacia ellos como una torre a punto de caer. Creí que dijiste que era solo un trámite temporal. ¿Para qué necesitas que sea vendible si solo es un aval por 10 días? El silencio que siguió fue espeso, pesado. Se podía cortar con un cuchillo. A menos... Bajé la voz a un susurro peligroso. A menos que la intención nunca fuera usarla de aval. A menos que la intención fuera venderla. Fernanda se puso roja de ira. ¡Claro que no! ¿Cómo te atreves a insinuar eso? Estamos desesperados y tú sales con tus leguleyadas de viejo paranoico. ¿Paranoico? Saqué el tercer documento. La solicitud del INAH. Quizás, pero un paranoico informado es un paranoico vivo. Ah, y por cierto, licenciado Javier, dígale a su cliente, ese tal Mr. Smith, o el gringo que sea, que si quiere hacer un hotel boutique aquí, va a tener que esperar a que el INAH apruebe la remodelación, y con este trámite ingresado, eso va a tardar unos 10 o 15 años. Javier soltó los papeles como si quemaran. Miró a Fernanda, luego a Carlos, con pánico en los ojos. Me dijeron que la propiedad estaba limpia. Me dijeron que el viejo era flexible, murmuró Javier. Yo no puedo trabajar así. Esto es fraude. Si el comprador se entera de esto, me demandan a mí. Javier cerró su maletín de golpe. Yo me largo. No me voy a quemar por sus deudas de juego. Javier, espera, gritó Carlos. Siéntate. Mi grito fue tan fuerte que Carlos cayó de golpe en su silla. El coyote Javier salió casi corriendo hacia la Suburban. Escuchamos el motor arrancar y las llantas rechinar sobre la grava. Quedamos solo nosotros tres. La familia feliz. Fernanda respiraba agitadamente, su pecho subiendo y bajando. Carlos tenía la cabeza entre las manos. Se acabó el teatro, dije,
caminando hacia la ventana para ver cómo el polvo de la Suburban se asentaba. Ya no hay público. Ahora somos solo nosotros. Papá. Carlos levantó la cara. Tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de miedo puro. Nos acabas de matar. Literalmente. Esos tipos no son un banco. Lo sé. Me volví hacia ellos. Son prestamistas, o narcos, o gente de Tepito, y les debes $85.000. Carlos se quedó helado. ¿Cómo? Sanborns de Santa Fe. Martes pasado. 1:30 de la tarde. Miré a Fernanda. Viejo tacaño. Olor a cemento. Naco. ¿Te suena? Fernanda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Se hizo pequeña en su silla. Los escuché. Escuché todo. Escuché cómo se burlaban de mí. Escuché cómo planeaban vender mi casa, mi vida, para pagar sus vicios y irse a París. Mi voz temblaba, no de ira, sino de dolor. Escuché cómo usaban a Luisito, a mi nieto, como moneda de cambio. Me acerqué a Carlos. Él no podía mirarme a los ojos. Te di todo, Carlos. Educación, coches, casa. Te di una vida que yo nunca soñé tener. Y a cambio, me traes a un coyote para robarme. Me mientes en la cara. Me amenazas con la seguridad de tu hijo. Estaba desesperado, papá. Sollozó Carlos. El póker se me salió de las manos. Empecé ganando, luego perdí. Quise recuperarme. Es un pozo. No puedo salir. Y decidiste echarme a mí en el pozo para salir tú. Dije con tristeza. Eso no es de hombres, Carlos. Eso es de cobardes. ¿Y ahora qué? Fernanda habló. Su voz era un susurro roto. ¿Nos vas a dejar morir? Si no pagamos, van a ir por Carlos. Van a ir por nosotros. Miré a mi hijo, un hombre de 38 años, llorando como un niño, derrotado por sus propias decisiones. Una parte de mí quería sacar la chequera, firmar un cheque por $85.000 y acabar con esto. Podría hacerlo. Tengo los ahorros. Podría salvarlo una vez más. Pero recordé las palabras de Martínez. He visto familias destrozarse por menos dinero. Y recordé mi propia vida. Nadie me salvó cuando dormía en los sacos de cemento. Nadie me salvó cuando me caí del andamio. Me levanté solo. Si lo salvaba ahora, nunca aprendería. Si lo salvaba ahora, volvería a apostar mañana, sabiendo que papá siempre está ahí para limpiar su desorden. No, dije firmemente. No los voy a dejar morir, pero tampoco los voy a salvar. ¿Qué significa eso? Preguntó Carlos. Significa que esta casa es mía. Y se queda así. El dinero que debes es tu problema. Tienes 2 manos, tienes 2 pies, tienes salud. Trabaja. Vende el BMW. Vende tus relojes. Vende la ropa de marca. Múdate a un lugar barato. Eso no va a alcanzar, gritó Fernanda. Son $85.000. Entonces aprendan a negociar. O corran. O enfrenten las consecuencias. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. El sol de la tarde entraba a raudales. Pero aquí, en esta casa, se acabó la caridad. Se acabó el papá banco. Papá, por favor. Carlos se agarró de mi brazo. Me van a matar. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Entonces más te vale correr rápido, hijo. Porque aquí ya no tienes refugio. Lárguense, los dos, y no vuelvan hasta que sean personas decentes. Eres un monstruo, gritó Fernanda, levantándose, con el rímel corrido por las mejillas. Ojalá te pudras en tu mansión de barro. Nunca vas a volver a ver a Luisito. Ese fue el golpe bajo final. Pero yo estaba preparado. Si intentan alejarme de mi nieto, dije, con una calma letal, usaré hasta el último centavo de mi fortuna para contratar a los mejores abogados de México y quitarles la custodia por negligencia y poner en riesgo a un menor con deudas de juego. ¿Me escuchaste, Fernanda? No me pongas a prueba. Hoy has visto lo que puedo hacer con unos papeles. Imagina lo que puedo hacer en un juzgado familiar. Fernanda retrocedió, aterrada. Sabía que no estaba bromeando. Salieron de la casa como almas que lleva el diablo. Carlos cabizbajo, Fernanda furiosa. Subieron al BMW. El motor rugió y salieron disparados por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que brillaba en el atardecer. Me quedé en el porche, viendo cómo desaparecían. El silencio volvió a Valle de Bravo. Los pájaros empezaron a cantar de nuevo. El lago brillaba a lo lejos.
Entré a la casa, me serví un tequila doble y me senté en mi sillón favorito. La casa estaba a salvo. Mi patrimonio estaba blindado. Pero mientras bebía el tequila, sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla curtida. Había ganado la batalla. Sí, había protegido mi castillo, pero al hacerlo, había tenido que destruir a mi propia sangre. El jaguar había defendido su territorio, pero esa noche, el jaguar durmió solo, con el corazón roto. La mañana siguiente al día del juicio, amaneció gris en Valle de Bravo. Una neblina espesa bajaba de la sierra, cubriendo el lago como una mortaja. Me desperté con dolor de cabeza, aunque solo me había tomado 2 tequilas. No era resaca de alcohol, era cruda moral. La casa estaba en silencio, un silencio absoluto, pesado, que zumbaba en los oídos. Ya no había risas fingidas, ni el rugido de motores caros, ni el olor a perfume Chanel barato. Solo el olor a tierra mojada y mi propia soledad. Salí al porche con mi café. Don Chucho, el velador de al lado, ya estaba ahí, fumando un cigarro de hoja. «Buenos días, don Rogelio», me saludó, recargándose en la barda de piedra. «¿Se fueron temprano las visitas ayer?» Escuché un rechinido de llantas que, ¿pa' qué le cuento? Parecía que llevaban prisa. «Se les hizo tarde, Chucho», respondí, sorbiendo el café negro. «Tarde para todo». Chucho me miró con esa sabiduría de campo que no necesita muchas palabras. «¿Todo bien, patrón?» Se le ve la cara larga. «Todo en orden. Solo haciendo limpieza, Chucho. Sacando la basura». Entré a la casa y vi la mesa del comedor. Los platos de carnitas de ayer seguían ahí, fríos, con la grasa coagulada. La carpeta roja seguía en el centro, como un monumento a mi victoria pírrica. Me senté y miré mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Fernanda. Ninguna de Carlos. El teléfono volvió a sonar. Era Pepe, mi antiguo capataz desde la Ciudad de México. «Bueno, don Rogelio. ¡No mames!». La voz de Pepe sonaba agitada. «¿Qué pasó ayer? El chisme está corriendo como pólvora en Santa Fe». «¿De qué hablas, Pepe?» «De su nuera, la Doña Fresa. Está poniendo verde a Carlos en todos los grupos de WhatsApp de la sociedad. Dice que Carlos es un ludópata, que perdió los ahorros de la familia, que es un mentiroso compulsivo. Y lo peor, dice que usted, don Rogelio, es un monstruo que les negó ayuda y los echó a la calle, por capricho». Apreté el teléfono. Fernanda. Esa mujer no perdía el tiempo. Estaba controlando la narrativa. Se estaba pintando como la víctima sacrificada antes de que Carlos pudiera siquiera abrir la boca. Que diga lo que quiera, Pepe. La verdad flota sola, como la mierda en el agua. «Pero, patrón, hay más». Pepe bajó la voz. «Me dicen mis contactos que hoy en la mañana llegaron unos tipos a la agencia de autos donde trabajaba Carlos. Tipos feos. De esos que no piden permiso para entrar». Sentí un frío en el estómago. Los cobradores. ¿Y Carlos? No estaba. Dicen que no se presentó a trabajar, pero los tipos armaron un escándalo. Gritaron que Carlos debe dinero y que si la agencia lo encubre, va a haber problemas. El gerente... Bueno, dicen que despidieron a Carlos ahí mismo, por dañar la imagen corporativa y traer problemas de delincuencia al negocio. Cerré los ojos. El primer dominó había caído. «Gracias. Pepe, manténme informado, pero no intervengas. Ojos y oídos nada más». «Entendido, patrón». Colgué. Me serví otro café, aunque me temblaba la mano. Carlos había perdido su trabajo. Su reputación estaba en el suelo, y su esposa lo estaba despellejando vivo en público. Me imaginé a Carlos, solo, escondido en algún lugar de esa monstruosa ciudad, mientras su mundo se derrumbaba ladrillo por ladrillo. Quise sentir lástima. Quise correr a buscarlo, pero miré la foto de Luisito en la repisa. No, me dije a mí mismo. «Aguanta, Rogelio. Si vas ahora, solo pondrás un parche en una herida gangrenada. Tiene que tocar fondo. Tiene que doler. Pero, chingada madre, cómo dolía ser el verdugo de tu propio hijo». Las noticias me llegaban a cuentagotas durante la semana siguiente, como partes de guerra desde el frente. El lunes, Fernanda solicitó el divorcio. No fue un trámite discreto, fue un espectáculo. Contrató a un abogado famoso, de esos que salen en la televisión, y alegó violencia económica y riesgo para el menor debido a adicciones. Pidió la custodia completa de Luisito y una orden de restricción temporal.
Esa mujer era rápida. Era una rata abandonando el barco, pero antes de saltar, se aseguró de hacerle agujeros al casco para que se hundiera más rápido. El miércoles, el banco ejecutó la hipoteca del departamento en Polanco. Resulta que Carlos no solo debía los $85.000 de juego, llevaba 6 meses sin pagar la hipoteca real del departamento. Vivían de apariencias, flotando en una burbuja de crédito que acaba de estallar. Pepe me llamó el jueves por la noche. «Patrón, esto se puso feo». Su voz sonaba lúgubre. Fui a dar una vuelta por Polanco. Vi la mudanza. «¿Qué viste?» Fernanda se llevó todo. Muebles, cuadros, la tele gigante esa de 80 pulgadas. Se llevó hasta la cafetera, don Rogelio. Dejó el departamento pelón. ¿Y Carlos? ¿Viste a Carlos? Sí. Estaba sentado en la banqueta, afuera del edificio. Tenía una maleta de gimnasio y una caja de cartón. Lloraba, patrón. Lloraba como un niño chiquito. Los vecinos pasaban y se le quedaban viendo, pero nadie se paró. Le quitaron el BMW ayer. La financiera se lo llevó con grúa porque debía 3 mensualidades. Imaginé la escena. Mi hijo, el príncipe de Polanco, el que se avergonzaba de mi camioneta vieja, sentado en la calle, sin coche, sin casa, sin familia. ¿Y a dónde fue? Pregunté, con la garganta seca. No sé. Se subió a un taxi de aplicación y se fue. Esa noche no pude dormir. Me paseé por la casona como un fantasma. Cada rincón de la casa me recordaba por qué había hecho esto, para proteger este legado. Pero, ¿de qué sirve un legado si no tienes a quién dejárselo? Luisito, mi nieto, ¿qué le estarían diciendo de mí? ¿Que su abuelo es el villano de la película? Me senté en el despacho y escribí una carta. No para Carlos, sino para mi abogado Martínez. Martínez, abre un fideicomiso educativo para Luisito. Ponle $50.000, blindado, que solo se pueda usar para colegiaturas y libros, que ni Fernanda ni Carlos puedan tocar un centavo para otra cosa. Hazlo anónimo si es posible, o a nombre de la Fundación El Patrón. Al menos podía asegurar el futuro del niño. Pero el presente de su padre, ese dependía solo de él. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Número desconocido. Sabía quién era antes de contestar. «¿Bueno?» «Papá». La voz era irreconocible. Ronca, quebrada, arrastrada. Sonaba borracho o enfermo, o ambas cosas. «Carlos, me quitaron todo, papá». Sollozó. Fernanda se fue. Se llevó a Luisito. Me corrieron de la agencia. El banco se quedó con el depa. Estoy en un hotel de paso en la Doctores. Es un asco, papá. Hay cucarachas. La colonia Doctores. Un barrio bravo, peligroso de noche. Lejos, muy lejos de los lujos de Polanco. Son las consecuencias, hijo. Dije, manteniendo la voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Consecuencias? Su tono cambió, de la lástima a la ira repentina. Tú hiciste esto. Tú podías haber firmado ese maldito papel. No te costaba nada. Eres un egoísta de mierda. Tienes millones enterrados en esa casa vieja y dejas que tu hijo se pudra en un hotel de mala muerte. Yo no aposté tu dinero en Internet, Carlos. Le recordé, frío como el hielo. Yo no mentí. Yo no traté de robarle a mi padre. Tú cavaste este hoyo. Deja de culpar a los demás por la pala que tú sostienes. «¡Necesito dinero, papá!», gritó, desesperado. «Los de Tepito me están buscando. Me mandaron mensajes. Dicen que si no pago los intereses para el lunes, me van a romper las piernas. Es en serio. Por favor, mándame algo. Aunque sea 50.000 pesos, 50.000 pesos. Para él, antes, eso era una botella de champaña. Ahora era su vida. No. ¿Qué? ¿Quieres que me maten? Quiero que dejes de pedir limosna y empieces a actuar como un hombre. Si te están buscando, escóndete. Si tienes hambre, trabaja. Pero no vas a ver un peso mío para pagar deudas de juego. Ni uno. «¡Te odio!», chilló. «Ojalá te mueras solo en esa casa maldita». «Tal vez lo haga», respondí suavemente. «Pero moriré con la conciencia tranquila y mis deudas pagadas. ¿Puedes decir lo mismo?». Colgué. Y luego apagué el teléfono. Me serví un tequila doble y me lo bebí de un trago, sintiendo cómo me quemaba el esófago. Las palabras de Carlos rebotaban en las paredes. «Te odio». «Que me odie. Está bien. Prefiero que me odie y esté vivo y aprendiendo, a que me ame y siga siendo un parásito inútil que terminará muerto
o en la cárcel de todas formas. El amor de padre a veces sabe a hiel. El cuarto del hotel olía a humedad y a cigarro viejo. Las sábanas tenían manchas sospechosas que no quería examinar. Tiré el teléfono contra la pared. La pantalla se estrelló, pero no me importó. Ya no tenía a quién llamar. Mis amigos del club habían dejado de contestarme en cuanto se enteraron del escándalo. Fernanda me había bloqueado. Mi padre era una piedra. Miré mis manos. Todavía llevaban el reloj Tag Heuer. Era lo último de valor que me quedaba. Salí del hotel, con la capucha de la sudadera puesta. Tenía que vender el reloj. Necesitaba comer. Llevaba 2 días comiendo papitas y refresco. Fui al Monte de Piedad del centro. El valuador, un tipo con cara de aburrido, miró el reloj, lo pesó, lo miró con una lupa. «Te doy 15.000 pesos. Vale 60.000», protesté. «Tómalo o déjalo, güey. Está rayado». Lo tomé. 15.000 pesos. Sentí un alivio momentáneo al tener billetes en la mano. ¿Qué hice? ¿Compré comida? ¿Busqué un lugar mejor para dormir? No. El demonio en mi cabeza susurró. Con 15.000 puedes recuperarte. Solo necesitas una buena racha. Una mano de póker. Un par de apuestas deportivas. Si conviertes estos 15 en 50, puedes pagar los intereses y ganar tiempo. Fui a un casino electrónico de esos que hay en cada esquina. Me senté frente a la máquina. Las luces parpadeaban, prometiendo el paraíso. 3 horas después, salí a la calle. No tenía 15.000 pesos. No tenía reloj. Tenía 50 pesos en la bolsa. Lo suficiente para unos tacos y el metro. Me senté en la banqueta, bajo la lluvia que empezaba a caer. La Ciudad de México, esa bestia que antes yo creía dominar desde mi BMW, ahora me miraba desde arriba, amenazante, gigante. Lloré. No el llanto manipulador que usaba con mi padre. Lloré de verdad, de miedo, de hambre, de vergüenza. Me vi reflejado en el charco del asfalto. Ya no era Carlos Woods, el ejecutivo exitoso. Era un vagabundo con ropa de marca sucia. Me acordé de mi abuelo. No de mi padre, sino de mi abuelo, al que apenas conocí. Dicen que murió pobre pero digno. Me acordé de las historias de mi padre, de cómo dormía en sacos de cemento. «Ojalá te mueras solo», le había dicho a mi padre. Dios, qué imbécil soy. Mi estómago rugió. Un dolor agudo. Me gasté los últimos 50 pesos en 3 tacos de canasta y un Boeing de guayaba. Sabían a gloria. Y a derrota. Esa noche, dormí en una banca de la Alameda Central, abrazado a mi maleta, temblando de frío. Soñé con la casona de Valle de Bravo. Soñé con el olor a madera y a café de olla. Soñé que mi padre me abría la puerta. Pero en el sueño, cuando me acercaba, la puerta se convertía en un muro de ladrillos. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio. Contraté a un investigador privado. No para ayudar a Carlos, sino para saber si seguía vivo. El reporte llegó un martes por la mañana. Sujeto: Carlos Woods. Situación: indigencia parcial. Ubicación actual: obra en construcción en la colonia Iztacalco. Estatus: trabajando. ¿Trabajando? Leí el informe 2 veces. Carlos había conseguido trabajo. No de oficina. No de ventas. Se había presentado en una obra grande, un edificio de departamentos de interés social, y había pedido chamba. El reporte tenía fotos. Ahí estaba él, mi hijo. Llevaba unos pantalones de mezclilla sucios y una camiseta gris llena de manchas blancas. Llevaba un casco de plástico naranja barato. Estaba cargando un bulto de cemento Cemex sobre el hombro. En la foto, su cara estaba roja por el esfuerzo, las venas del cuello saltadas. Se veía más delgado, casi demacrado, pero estaba de pie. El investigador añadió una nota. El maestro de obra, un tal El Tuercas, lo trae cortito. Le dicen El Catrín para burlarse de él. Le hacen las novatadas clásicas, mandarlo por los chescos, ponerlo a cargar lo más pesado. Pero el sujeto no ha renunciado. Lleva 4 días. Se me hizo un nudo en la garganta. Cerré los ojos e imaginé lo que estaba sintiendo. El peso muerto de 50 kilos de cemento sobre un hombro que nunca ha cargado nada más pesado que un maletín. El polvo de cal entrando en los pulmones y secando la garganta. La cal viva comiéndose la piel suave de sus manos de licenciado. Las ampollas reventándose y sangrando sobre el mango de la pala.
Sabía exactamente cómo se sentía. Yo había estado ahí hace 40 años. Es el infierno, pero es un infierno que purifica. Eso es, mijo. Susurré a la foto, acariciando la imagen granulada con mi dedo pulgar. Aguanta, que te duela, que te sangre. Aprende lo que cuesta cada ladrillo. Decidí ir a verlo. No para que me viera, solo para verlo yo. Manejé hasta la Ciudad de México, hasta Iztacalco. Estacioné la Lobo a 2 cuadras de la obra. Me puse unas gafas oscuras y una gorra vieja. Caminé hasta un puesto de tacos frente a la construcción y pedí 2 de suadero. Desde ahí lo vi. Eran las 2 de la tarde, la hora de la comida. Los albañiles estaban sentados en círculo sobre botes de pintura vacíos, calentando tortillas en un anafre improvisado. Carlos estaba apartado del grupo, sentado en el suelo, recargado en una pila de ladrillos. Se veía exhausto. Sus manos, Dios mío, sus manos, estaban envueltas en trapos sucios, manchadas de sangre seca y mezcla gris. Sacó un tupper de plástico transparente. Arroz y frijoles. Comía despacio, con la mano temblorosa, como si le costara levantar la cuchara. Uno de los albañiles, un tipo gordo y moreno, le gritó algo y le aventó una tortilla. Los demás se rieron. Esperé a que Carlos reaccionara. Esperé a que el junior de Polanco se levantara indignado, gritara, «No saben quién soy», y se fuera. Pero Carlos no se levantó. Tomó la tortilla del suelo, la sacudió un poco y se la comió. Luego miró hacia la calle. Por un segundo, pareció mirar directo hacia donde yo estaba. Me escondí detrás del puesto de tacos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando volví a mirar, había sonado el silbato. Carlos se levantó con dificultad. Se frotó la espalda baja, tomó una pala y volvió a la mezcladora de cemento. Empezó a palear arena. Un movimiento torpe, lento, doloroso, pero constante. Clac, shh, clac, shh. Subí a mi camioneta. Mis ojos estaban húmedos. No era lástima, era orgullo. Un orgullo extraño, retorcido y doloroso. Mi hijo había dejado de ser un parásito. Se estaba convirtiendo en un hombre. Un hombre roto, sucio y humillado. Sí, pero un hombre que se ganaba su comida con el sudor de su frente por primera vez en su vida. Saqué mi teléfono y llamé a Martínez. Martínez, escucha bien. Quiero que contactes al dueño de la constructora en Iztacalco. Discretamente. ¿Quieres que le den un puesto mejor a Carlos? Ni madres. Casi grité. Quiero que te asegures de que no lo corran, que lo traten igual que a los demás, ni mejor ni peor, pero que los de Tepito no se acerquen a esa obra. Paga lo que tengas que pagar para que tenga seguridad perimetral discreta, que nadie toque a mi hijo mientras esté trabajando. Si sale de la obra y se mete en líos, es su problema. Pero mientras tenga la pala en la mano, es sagrado. Entendido, patrón. Arranqué la camioneta. Carlos estaba en el purgatorio, y yo iba a ser el guardián de la puerta, asegurándome de que nadie lo sacara de ahí hasta que sus pecados estuvieran purgados con sangre y cal. Pasaron 6 meses. Medio año en el que las estaciones cambiaron en Valle de Bravo. Las lluvias se fueron, dejando el cielo azul cristalino, y los vientos fríos empezaron a soplar desde el Nevado de Toluca. Durante ese tiempo, mi vida se redujo a una rutina monástica: cuidar mis orquídeas, reparar las cercas de piedra y leer los informes semanales que me enviaba el investigador privado. Esos informes eran mi única conexión con mi hijo. Carlos no renunció a los 4 días, ni a la semana, ni al mes. El junior de Polanco, el que se quejaba si el aire acondicionado no estaba a 22 grados, sobrevivió al verano más brutal de la Ciudad de México cargando bultos bajo el sol. El informe del tercer mes decía: sujeto ha perdido 12 kilos, ha ganado masa muscular, sus manos presentan callosidades severas. Ya no le dicen el Catrín, ahora le dicen el mudo, porque trabaja sin quejarse y apenas habla. Pero lo más importante no era el trabajo físico, era lo otro. Cada martes y jueves por la noche, Carlos iba a un sótano en una iglesia de la colonia Narvarte. Reuniones de jugadores anónimos. Se sentaba en la última fila, tomaba café malo en vaso de unicel y escuchaba. Según el investigador, Carlos no habló durante las primeras 10 sesiones, solo escuchaba, hasta que una noche se levantó. Me llamo Carlos y soy un ludópata. Perdí a mi esposa, a mi hijo
y el respeto de mi padre por una escalera real que nunca llegó. Leí esa transcripción sentado en mi porche, con un nudo en la garganta. Era la primera vez en su vida que Carlos decía la verdad sin adornos, sin culpar a la mala suerte, ni al mercado, ni a mí. También supe que se había mudado de ese hotel de mala muerte. Ahora rentaba un cuarto en la azotea, cuarto de azotea, en la casa de una señora mayor en Iztacalco. Un cuarto de 3 x 3 metros, baño compartido, sin calefacción. Fernanda, por su parte, seguía en su guerra mediática, aunque cada vez con menos audiencia. La gente se aburre rápido de los dramas ajenos cuando no hay dinero de por medio. Como Carlos ya no tenía un peso que exprimir, ella dejó de atacarlo y se concentró en buscar un nuevo marido rico, un sugar daddy que le financiara el estilo de vida que creía merecer. Luisito, mi pobre nieto. Sabía por mi abogado Martínez que el fideicomiso educativo estaba funcionando. Fernanda intentó impugnarlo para tener acceso al efectivo, pero Martínez es un perro viejo y blindó ese dinero mejor que Fort Knox. «Es para la escuela del niño, señora, no para sus bolsas», le dijo en una audiencia. Yo seguía aquí, en mi castillo vacío, esperando. No podía llamarlo. Si lo llamaba, rompería el hechizo. Él tenía que venir a mí. Tenía que subir la montaña por su propio pie, no en teleférico. Un sábado de noviembre, el viento soplaba fuerte, agitando las aguas del lago. Estaba barnizando una puerta vieja en el patio cuando escuché el timbre de la reja principal. No esperaba a nadie. Don Chucho tenía llave de servicio. Me limpié las manos con estopa y caminé hacia la entrada. Ahí estaba. No traía el BMW. No traía ropa de marca. Llevaba unos jeans desgastados, botas de trabajo sucias de polvo rojo y una chamarra de mezclilla barata que le quedaba un poco grande. Había llegado en autobús. De la terminal de Observatorio a Valle de Bravo son 3 horas en camión guajolotero, segunda clase. Luego, había caminado los 3 kilómetros desde el pueblo hasta mi casa, cuesta arriba. Carlos. Se veía más viejo. Las canas habían empezado a asomar en sus sienes, aunque solo tenía 38 años. Su piel, antes pálida de oficina, ahora tenía el color del cobre tostado por el sol. Abrí la reja. Nos miramos. No hubo abrazos. No hubo sonrisas falsas. «Buenas tardes, don Rogelio», dijo. Su voz era más grave, más asentada. «Buenas tardes», respondí. «¿A qué vienes?» Carlos metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un sobre amarillo. Me lo extendió a través de los barrotes, como si tuviera miedo de que si entraba, ensuciaría el piso. «Vengo a pagar mi deuda». Tomé el sobre. Lo abrí. Dentro había billetes de diferentes denominaciones. Algunos de 500, otros de 200, muchos de 50 y 20 pesos. Estaban arrugados, con ese olor inconfundible a dinero que ha pasado por muchas manos trabajadoras. Conté mentalmente. Eran 2.500 pesos. «Es el primer abono», dijo Carlos mirándome a los ojos. No bajó la mirada esta vez. «Sé que te debo $25.000 del préstamo de la casa de Polanco hace 7 años. Y sé que te debo mucho más que dinero. Pero esto es lo que pude juntar este mes después de pagar la renta y la pensión alimenticia de Luisito. 2.500 pesos. Hace 6 meses, Carlos se gastaba eso en una botella de vino en la cena. Ahora, era el fruto de un mes de cargar cemento y comer tacos de frijol. «Es dinero limpio, papá», añadió, al ver que yo no decía nada. «No es de apuestas, no es prestado, es de mi chamba. Me pagan los sábados a mediodía, la raya». Sentí que los ojos me picaban. Apreté el sobre en mi mano. Ese sobre pesaba más que todo el oro del mundo. «¿Ya comiste?», pregunté. Carlos dudó. Su orgullo le decía que dijera que sí. Su estómago probablemente le gritaba que no. Me comí una torta en la terminal. «Entra». Abrí la reja completamente. Hice mole de olla. Y sobra mucho para un viejo solo. Carlos cruzó el umbral. Caminaba diferente. Ya no tenía ese andar arrogante y saltarín de mi rey. Caminaba con paso firme, pesado, el paso de un hombre que conoce la gravedad de la tierra. Comimos en la cocina, sentados en los bancos de madera, no en el comedor principal. Al principio, solo se escuchaba el sonido de las cucharas de peltre chocando contra los platos de barro. «Está bueno el mole de olla», dijo él, limpiándose la boca con una tortilla. «Le falta epazote, pero no encontré fresco en el mercado. A don Chucho se le secó la mata».
Carlos dejó de comer y miró sus manos. Tenía las uñas cortas y limpias, pero los dedos estaban hinchados, llenos de cicatrices recientes, y la piel era rasposa como lija del número 80. «Me duelen las manos, papá», dijo de repente, su voz apenas un susurro. «Todos los días. Me duelen las articulaciones de los dedos. La espalda baja me mata por las noches. A veces cuando suena la alarma a las 5 de la mañana, siento que no me voy a poder levantar. Siento que me rompí». Dejé mi cuchara y lo miré fijamente. Sabía exactamente de qué dolor hablaba. «Lo sé. El cuerpo se acostumbra o se rompe. Pero tú no te has roto, hijo. Sigues aquí». «Casi», negó con la cabeza, mirando el fondo de su plato. «Las primeras semanas quise morirme. Quise robarme cable de cobre de la obra para venderlo. Quise apostar mi sueldo en los maquinitas de la esquina». «¿Y por qué no lo hiciste?» Carlos levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Porque me acordé de ti. Me acordé de una vez cuando yo tenía como 7 años, que llegaste a casa con la camisa rota y sangre seca en el brazo. Mamá lloraba asustada, pero tú te lavaste en el lavadero con jabón zote, te pusiste alcohol y al día siguiente te fuiste a trabajar igualito. Siempre pensé que lo hacías porque no tenías opción, porque éramos pobres y tenías miedo de perder la chamba». Tomó aire, temblando. «Ahora entiendo que no era solo por pobreza, era por dignidad. Y yo nunca tuve dignidad, papá, hasta ahora que sé lo que pesa un bulto de cemento». Me levanté de la mesa, sintiendo un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. «Ven», le dije, «quiero enseñarte algo». Lo llevé a mi despacho. En el rincón, bajo una manta vieja, estaba mi viejo baúl de madera de cedro, ese que siempre mantenía cerrado con llave y que Fernanda llamaba «tu caja de porquerías viejas». Saqué la llave del bolsillo, la giré en la cerradura oxidada y levanté la tapa pesada. Un olor a naftalina, papel viejo y recuerdos llenó el cuarto. Empecé a sacar cosas y a ponerlas sobre el escritorio. «Mira esto». Era una medalla pesada, dorada. Premio Nacional de Arquitectura Vernácula 1998. Saqué un diploma enrollado en un tubo de cartón. Reconocimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes por la restauración de la cúpula del Palacio de Correos. Saqué fotos en blanco y negro y a color. Fotos mías, joven y con bigote negro, dando la mano a 2 presidentes diferentes de México. Fotos mías dirigiendo obras monumentales, con cascos blancos, rodeado de ingenieros que escuchaban mis instrucciones. Carlos abrió los ojos como platos. Tomó el diploma con reverencia, como si fuera un texto sagrado. «Papá, yo sabía que eras contratista, que te iba bien, pero ¿Premio Nacional? ¿Restauraste el Palacio de Correos? ¿Por qué nunca me enseñaste esto? ¿Por qué los tienes escondidos en un baúl viejo?» «Porque tenía miedo», confesé, sentándome en el borde del escritorio. «Tenía miedo de intimidarte. Quería ser solo papá para ti, no el maestro Rogelio. Quería que me quisieras por quien soy, por el hombre que te hace el desayuno, no por mis medallas. Y también porque quería que tú hicieras tu propio camino, sin sentir la sombra de mi éxito aplastándote». Suspiré, mirando las fotos de una vida pasada. «Me equivoqué, hijo. Al ocultarte mi esfuerzo, al darte todo fácil para compensar mis ausencias, te enseñé lo incorrecto. Te enseñé a disfrutar la sombra del árbol sin saber quién lo plantó, ni cuánta agua costó regarlo. Te hice creer que la suerte era un derecho, no una recompensa». Carlos tomó la medalla dorada. Sus manos callosas y temblorosas acariciaron el metal frío. Pensé que era solo un albañil con suerte, que se sacó la lotería con unos contratos. Susurró, y una lágrima cayó sobre el metal. «Qué pendejo fui. Perdóname, papá. Perdóname por despreciarte. Perdóname por llamarte naco a tus espaldas. El naco era yo, con mi traje de seda y mi cabeza vacía. Ya estás perdonado». Le puse la mano en el hombro. Sentí el músculo duro y tenso bajo la chamarra de mezclilla barata. «Desde el momento en que agarraste esa pala en Iztacalco y no la soltaste, te perdoné». Carlos se derrumbó. Me abrazó, enterrando su cara en mi pecho, llorando como cuando era niño, y se raspaba las rodillas. Pero esta vez no lloraba por dolor físico, lloraba para limpiar su alma. Esa tarde no hablamos de dinero, no hablamos de deudas. Nos sentamos en el suelo del despacho con una botella de tequila, solo un trago para mí,
refresco para él, y hablamos de mezclas de concreto. Hablamos de la proporción correcta de cal y arena. Hablamos de vigas de carga y de cómo nivelar un piso desnivelado. Por primera vez en mi vida, no estaba hablando con mi hijo el inútil, estaba hablando con un colega, un aprendiz, un hombre. Diciembre llegó con frío seco. Carlos venía cada 15 días a traerme dinero y a trabajar conmigo en la casa. Estábamos construyendo una nueva cerca perimetral de piedra volcánica para separar el terreno del camino vecinal. Un domingo por la tarde, mientras poníamos la mezcla, un coche conocido se estacionó frente a la reja. Un Uber sedán gris. De él bajó Fernanda. Y Luisito. Mi corazón dio un vuelco al ver a mi nieto. Solté la cuchara de albañil y corrí a abrir la reja. Luisito se lanzó a mis brazos con esa fuerza que solo tienen los niños que extrañan de verdad. «Abuelo, abuelito». Lo abracé fuerte, oliendo su cabello que olía a champú de manzanilla. Había crecido. «Mijo, mi campeón, te extrañé tanto». Detrás de él, Fernanda estaba parada, esperando. No se veía tan impecable como antes. Su ropa era de marca, sí, pero de colecciones de hace 2 años. Se veía cansada, con el maquillaje un poco corrido y una sonrisa forzada pintada en los labios rojos. «Hola, Rogelio», dijo, suavizando la voz, intentando recuperar ese tono meloso que usaba antes. «Hola, Carlos». Carlos estaba parado junto a la mezcla, con la pala en la mano, sudado, sucio de cal y tierra. Fernanda lo miró de arriba abajo, pero esta vez no hubo esa mueca de asco habitual. Sus ojos escanearon sus brazos fuertes, su postura erguida, y luego miraron la casona imponente detrás de nosotros. Sabía por mis informantes que Fernanda estaba quebrada. Sus amigas de la alta sociedad la habían dejado de lado cuando se acabó el dinero. No había encontrado a ningún sugar daddy que la mantuviera. Y ahora, viendo que Carlos estaba sobrio, trabajando, y lo más importante, reconciliado conmigo, el dueño de la mansión, su radar de oportunista se había encendido de nuevo. Pasaba por aquí. Quería que Luisito viera a su abuelo y a su papá, dijo ella, pestañeando rápidamente. Es Navidad, ¿no? Tiempo de perdonar, tiempo de familia. Se acercó unos pasos hacia la reja. Te ves bien, Carlos. Fuerte. Me han dicho que has cambiado, que ya no juegas, que eres un hombre nuevo. Carlos se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. No soltó la pala. Se mantuvo firme, como un poste de concreto. He cambiado, Fer. Eso es maravilloso. Ella dio otro paso, invadiendo su espacio visual, usando esa mirada de dama en apuros, que también le funcionaba antes. Luisito te extraña, ¿sabes? Pregunta por ti todas las noches. A veces pienso que tal vez nos precipitamos con el divorcio. Tal vez fuimos muy impulsivos. Podríamos intentarlo de nuevo. Por el niño. Tú, yo y Luisito. Como antes. Ahí estaba. La serpiente ofreciendo la manzana podrida otra vez, pero ahora envuelta en papel de regalo navideño. Yo me tensé. Quise intervenir. Quise decirle que se largara de mi propiedad, que no tenía vergüenza. Pero me contuve. Esta no era mi batalla. Era la prueba final de Carlos. Si él caía, ahora, todo el esfuerzo no habría servido de nada. Carlos clavó la pala en la tierra húmeda. Se enderezó. Miró a la mujer que lo había humillado públicamente, la mujer que se había llevado hasta la cafetera mientras él lloraba en la banqueta. Tienes razón, Fer. He cambiado, dijo Carlos, con una voz tranquila y profunda que yo no le conocía. Y porque he cambiado, sé lo que valgo ahora. Claro, mi amor. Siempre has valido mucho. Ella sonrió, triunfante, creyendo que ya lo tenía en el bolsillo. No. Carlos negó con la cabeza, borrando la sonrisa de ella. Antes valía lo que tenía en la cartera o lo que mi papá me daba. Ahora valgo lo que tengo en las manos y en mi palabra. Y tú no quieres a este Carlos. Dio un paso hacia ella, sin cruzar la reja. Tú quieres al Carlos que te pagaba las tarjetas Platinum. Quieres al Carlos que te llevaba a París. Ese Carlos ya no existe, Fernanda. Se murió de hambre y frío en un hotel de paso en la Doctores. El hombre que ves aquí es un albañil que gana el salario mínimo y vive en un cuarto de azotea. ¿Te interesa ese hombre? ¿Te interesa vivir conmigo ahí? Fernanda parpadeó, confundida y ofendida. No seas ridículo, Carlos. Con tu papá apoyándonos, mi papá no nos va a apoyar. La cortó en seco.
Y yo no le voy a pedir ni un peso. Así que, ¿te interesa el albañil o no? Fernanda retrocedió. La máscara se le cayó por un segundo, revelando el asco y la frustración. Eres un idiota. Sigues siendo un perdedor. Solo que ahora estás sucio. Prefiero ser un perdedor sucio pero libre, que tu títere limpio. Carlos sonrió, y fue una sonrisa genuina, luminosa, libre de cargas. Luisito se queda. ¿Qué? Ella chilló. Luisito se queda a comer. Es domingo, dije yo, interviniendo con mi voz de patrón. Tú puedes irte si quieres, o puedes pasar por él a las 5. Pero mi nieto se queda con su padre y su abuelo a comer barbacoa. Fernanda evaluó la situación. Sabía que había perdido. No tenía cartas para jugar. Paso a las 5 en punto, dijo secamente. Dio media vuelta, sus tacones hundiéndose en la tierra, y se subió al Uber azotando la puerta. Cuando el coche se alejó, Carlos soltó el aire que había estado conteniendo. Sus piernas temblaron un poco, y se tuvo que recargar en la cerca. Me acerqué y le di una palmada sólida en la espalda, dejando una marca de polvo blanco en su chamarra. Bien bajado ese balón, hijo. ¡Qué buena defensa! Carlos me miró, con los ojos brillantes y húmedos. Se sintió mejor que ganar cualquier mano de póker, papá. Se sintió real. Eso es el respeto a uno mismo, mijo. Sabe mejor que el tequila añejo. Y la cruda es de pura satisfacción. Luisito corrió hacia nosotros con una pelota de fútbol. Papá, abuelo, ¿jugamos? A jugar, gritó Carlos. Y por primera vez en años, lo vi correr sin que nada le pesara en la espalda. El sol se está poniendo sobre el lago Avándaro, tiñendo el agua de colores violeta y oro. Es la hora mágica en Valle de Bravo, cuando el viento se calma y las campanas de la iglesia repican a lo lejos. Estamos en el patio trasero de la casona. El olor a carbón de mezquite y carne asada llena el aire, mezclándose con el aroma de los pinos. Carlos está frente a la parrilla, volteando unos cortes de arrachera y chorizo con destreza. Ya no es albañil raso. Con mi recomendación discreta y su propio esfuerzo innegable, ahora es supervisor de obra en una constructora mediana en Toluca. Gana su propio dinero, paga su renta, y me sigue depositando religiosamente cada mes para pagar su deuda vieja. Sigue yendo a sus reuniones de jugadores anónimos cada semana. Dice que es su mantenimiento preventivo. Luisito, más alto y desgarbado, corre por el jardín lanzándole un frisbee a Cemento, el perro callejero color gris que adoptamos hace unos meses. Yo estoy sentado en mi mecedora de mimbre, con mi sombrero calado, una manta sobre las piernas y un vaso de agua de Jamaica en la mano. El doctor me prohibió el tequila. Cosas de la edad y la presión, dice, aunque a veces hago trampa. La casona sigue aquí, imponente y hermosa. Mis papeles legales siguen vigentes en la caja fuerte del notario. El usufructo vitalicio, el patrimonio familiar, la declaratoria de monumento artístico. La casa es una fortaleza legal. Pero me doy cuenta de algo mientras veo el humo subir de la parrilla y escucho la risa de mi hijo. Yo quería proteger la casa para dejarles un legado. Pensaba, en mi arrogancia de viejo constructor, que el legado eran las paredes de adobe, los techos de viga, la tierra, el título de propiedad. Pensaba que patrimonio significaba ladrillos y cuentas de banco. Estaba equivocado. El verdadero patrimonio no es esta casa. Esta casa un día se caerá, o se venderá cuando yo ya no esté, o se convertirá en polvo como todo en este mundo. El verdadero legado es el hombre que está frente a la parrilla. Es el hombre que tuvo que perderse en la oscuridad para encontrarse a sí mismo. Es el hombre que aprendió que el honor no se hereda con un apellido, sino que se construye día a día, ladrillo a ladrillo, con manos sucias y conciencia limpia. Es el padre que ahora le enseña a su hijo a ser honesto, no con palabras vacías, sino con el ejemplo de su propia redención. Carlos me mira desde la parrilla, con la cara iluminada por el fuego y el atardecer. Levanta una cerveza helada en un brindis silencioso hacia mí. «¡Salud, patrón!», me grita sonriendo. Levanto mi vaso de Jamaica, sintiendo el pecho lleno de un calor que no tiene nada que ver con el clima. «¡Salud, maestro!», le respondo. Su sonrisa se ensancha. Le gusta que le diga así. Se lo ha ganado. Miro la cerca de piedra que reparamos juntos hace un año. Ahí está, firme, sólida.
Tiene algunas piedras un poco chuecas donde Carlos aprendió a poner la mezcla al principio, y otras perfectas donde yo le enseñé la técnica final. Es una cerca imperfecta, con cicatrices, pero es nuestra, y aguantará cualquier tormenta que venga del lago. El patrón de Valle de Bravo puede descansar tranquilo. La obra más importante de mi vida está terminada. Los cimientos ya no tienen grietas. Y por primera vez en muchos años, cuando miro hacia el horizonte donde el sol se esconde tras las montañas, no tengo miedo del futuro. Solo veo paz. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.